Estudio de la carta a los Hebreos es muy lindo, muy especial. Ya dámosle bienvenida a las redes sociales. Puede darle palmas al Señor. Y qué bendición que estamos juntos con ustedes. Estamos en esta mañana preciosa de sol acá en San Ramón. Yo no sé cómo está el clima por allá, donde estés. Ubica ahí, coloca, está lloviendo, está soleado, a ver cómo está. Siempre preséntate allí en redes sociales. Si estás en Facebook, manda ahí un saludito. Si estás allí en YouTube, pues si quieres hacer algún comentario o darle el like que hace que nuestras redes sociales tengan vida. Amén. Bueno, hablaba de que el estudio que hemos estado teniendo, ya llevamos hasta este momento 9 capítulos. Hoy iniciamos el capítulo 10 ya, solo nos quedan 3 capítulos, pero es importante que tomemos en cuenta algo que yo explicaba en la mañana en el resumen que les damos a los servidores antes de que entremos al tiempo de servir. Y es que recordemos primero que la carta escrita a los hebreos se cree que fue escrita por el apóstol Pablo. Algunos dicen que probablemente pudo haber sido algún otro de los autores, pero una de las características que hace que el apóstol Pablo sea un probable autor de la carta es porque en otras de las cartas que Pablo ha escrito, como Romanos, como Efesios, él le da un tratamiento en la primera parte de la carta al área doctrinal, de tal manera que durante estos 10 capítulos hasta en este momento, al igual que las otras cartas, el apóstol Pablo decide escribir todo lo que tiene que ver con las áreas de doctrina, fe, lo que debemos aprender, a quién debemos de adorar, qué es lo que debemos entender de todo esto. Y esta carta, hasta el capítulo 10, en el verso 18, exactamente en el verso 18, la carta deja de ser el área doctrinal y comienza a explicar, al igual que las otras cartas, el aspecto de obediencia, el aspecto de estatutos, el aspecto de la forma en la que nosotros como iglesia debemos de comportarnos como hijos de Dios. Entonces, los versículos del 1 hasta el 18, que son los que vamos a ver hoy, hasta allí es doctrinal. De ahí todo lo demás que vamos a ir viendo comienza a darse por sentado de que nos está enseñando las reglas de los hijos de Dios en nuestro comportamiento. Pero en estos 18 versículos que vamos a estudiar hoy, en cortito, vamos a aprender el primero de los estatutos. Pero yo quisiera que fuera usted a entender la palabra precepto, la palabra estatuto. Y esto significa, en el diccionario nos dice que es orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad. Y obviamente cuando el autor está escribiendo, nos está diciendo van a comportarse de la forma adecuada como hijos de Dios. Por lo tanto, los preceptos que vamos a ver hoy es precepto sobre de precepto que nosotros tenemos que entender. Y hoy esos 18 versículos nos van a hablar del primer precepto que nosotros debemos de tener, y es la palabra obediencia. Y ahí es donde vamos a analizar todo lo que nos dice la carta. Antes de que leamos, es importante que sepamos que desde el versículo 1 seguirá hablándonos el autor
que el antiguo pacto tiene que verse como una figura, una sombra. La palabra sombra en el original, en el griego, es la palabra skian, que significa un ligero perfil. Cuando nosotros nos ponemos ahí, decimos ahí está mi perfil, pero uno viene y dice no tiene claridad completa, porque es la sombra. Y luego nos dice que también es una imagen. Una imagen es la palabra escona, y es semejanza. Incluso cuando nosotros nos miramos en el espejo, podríamos decir es nuestra imagen, pero en realidad es apenas lo que se logra capturar de lo que nosotros somos. La mejor forma en la que nosotros nos podemos decir que somos es que otra persona nos diga, mira, tenés una arruguita por allí, tenés un pelito por allá, y uno no se lo logra notar. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Ahora bien, el verso 10 comienza, el verso 1 del capítulo 10 nos dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Él. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que todo el Antiguo Testamento, ya durante todas estas semanas que hemos estado aprendiendo, ya deberíamos de haber comprendido que todo lo que significa la ley, todo lo que significa el Antiguo Testamento, ya no debería de ser para nosotros como que la línea por la cual nosotros nos debemos de mover, porque ya tenemos el original. En el momento de leer el versículo 2 nos dice, de otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. En ese tiempo, vuelvo a repetir algo que he dicho durante el estudio, recordemos que la carta está siendo escrita cuando aún todavía los judíos estaban celebrando sacrificios en el templo. Hasta el año 70 dejan de hacer ese tipo de sacrificios y comienzan a entender de que hay algo más detrás de todo esto. Pero esto también tiene que ver con nuestras áreas de religiosidad, porque es como si nosotros tuviéramos a alguien que estuvo enfermo y tenía que tomar una medicina. La medicina, vamos a poner un antibiótico, creo que la mayor parte nos ha tocado de repente tomarlo, y entonces nos dicen, usted va a tomar este antibiótico durante 10 días. Eso es el Antiguo Testamento, algo así como que usted venga y diga, durante estos 10 días usted va a tomar y ya está sano. Ya en el momento en el que usted viene y dice, ya el día 8, el día 9, ya usted dice, ya ni debería tomármelos, pero se los tiene que terminar, ¿verdad? Para que le caigan bien. El que se exprese esto es como que esta persona venga y diga, aunque estoy sano, voy a seguir tomando antibióticos todo este tiempo. Es ilógico que nosotros sigamos tomando la medicina cuando ya estamos curados. Entonces, los sacrificios, como dice el verso, no pueden en este momento, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Y el verso 3 nos dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de esos pecados. Entonces, cada vez que celebraban, cada vez que lo hacían, era como venir a decir, no estoy limpio, no es suficiente. Para nosotros debería de ser suficiente la sangre del Cordero, una sola vez. Y esto para muchos de nosotros en una regla de fe
es que por ahí andamos diciendo, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Quién nos dice a nosotros que nos tenemos que andar cubriendo con la sangre de Cristo? Ya fuimos cubiertos. Entonces, si usted dice, me cubro con la sangre, quiere decir que tiene que volver nuevamente a haber sangre para estar cubierto. No, usted ya fue cubierto. Ya no tendría que estar diciendo, me cubro con. No, ya estoy cubierto con la sangre de Cristo, que es muy distinto para lo que nosotros debemos comprender. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y aquí entramos a algo muy interesante, porque aquí entramos al compendio de lo que estamos hablando, el estatuto de obediencia. Y aquí vamos a hablar de el que nos puede enseñar a ser obedientes, que es Jesús. Jesús nos dice a nosotros, sé obediente, ¿por qué? Porque Él fue obediente. Y es muy distinto que yo venga y te diga a ti, tienes que obedecerme, a que tú vengas y digas, te voy a obedecer por amor. ¿Me entiendes? Esta parte, muchos de nosotros venimos y obedecemos cosas solamente para cumplir con la ley. ¿Sabe usted que muchos, ahora que comienza todo esto del año, con los carros y todo lo demás, el famoso marchamo, lo que ahora es el nombre DECRA. Muchas personas vienen y dicen, voy a tratar de chainear el carrito solamente para pasar. Y en realidad eso es obedecer solamente porque tienes que obedecer. Es muy distinto que tú te pares en el semáforo en rojo porque digas, tengo que pararme en rojo porque si no voy a tener un accidente. A que sean las 11 de la noche y que tú vengas y veas el semáforo en rojo y no vengan carros y tú vengas y digas, estoy parando. Y muchas personas me han dicho, pero ¿por qué te quedas parado ahí? Porque debo de ser obediente, no porque me están viendo. Decía Miguel Ángel en el momento en el que pintó la Capilla Sixtina, el Papa Pío II, creo que fue, él estaba pintando por la parte de atrás de algo y le dice, ¿y por qué pintas ahí si ahí no lo está viendo nadie? Pero Dios sí lo ve. Y entonces ahí es donde nosotros debemos aprender del sacrificio y de la acción de Jesús. Ahora usted va a aprender algo muy interesante en estos versículos. El verso 5, cuando el que escribió la carta dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Verso 5. Lo tiene ahí en su Biblia. Yo sé que muchos están volteando a ver hacia acá. Si estás ahí en redes sociales, busca ahí en tu Biblia, porque yo necesito que tú veas que hay una sangría, así se llama, es decir, que tu Biblia debe de aparecer con un pedacito, aquí no se logra ver en la pantalla, un pedacito corrido hacia el lado derecho en tu Biblia. También las Biblias electrónicas lo tienen de esa forma. ¿Por qué? Porque eso significa que esa parte está siendo sacada de otro libro. Por lo cual entrando en el mundo dice, donde dice. Y entonces dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Tengo que darle un dato histórico. Cuando el autor del libro de la carta a los Hebreos escribió esta carta, el único medio en donde él podía tener el salmo que en este momento estamos viendo, que es el Salmo 40, versos del 6 al 8,
él tenía una versión que nosotros llamamos la versión de los 70, la Septuaginta. Entonces, en la Septuaginta, la traducción de este salmo decía: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Repitamos juntos: mas me preparaste cuerpo. Pero yo quiero que usted vaya al Salmo 40. Salmo 40. Por favor, la cita, déjala anterior para que tengamos de dónde hacer la comparación. Regresate a Hebreos, la que teníamos antes, no la del Salmo 40. Ok. Salmo 40, versos 6 en adelante nos dice, estamos leyendo Reina Valera, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahí estamos en Hebreos, pero yo estoy leyendo el Salmo. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Usted nota la gran diferencia entre lo que dice el Salmo 40 en el Antiguo Testamento y lo que dice la carta a los Hebreos, porque en la carta a los Hebreos dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Esta es una Reina Valera antigua, ¿verdad? Mas me preparaste cuerpo. Y en el Salmo dice: has abierto mis oídos. ¿Vio qué diferencia la que hay? ¿Cuál es la diferencia? Que el que escribió la carta la escribió con la Septuaginta en la mano, mientras que nosotros estamos leyendo el Salmo 40 de la versión hebrea. O sea que aquí está en hebreo el Salmo, y eso es lo que dice: has abierto mis oídos. Y eso es una diferencia que no está por casualidad, porque por un lado se le preparó cuerpo a Cristo y por el otro lado dice: has abierto mis oídos. Quiero que vaya un poquito a Isaías 50, y aquí vamos a entender un poquito de lo que estoy hablando ahorita, porque estamos hablando del aspecto de obediencia. Salmo 50, versos 4 y 5 nos dice: convocará a los cielos. Ahí sí ya puedes ponerles, ahí estás. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Salmos, perdón, estoy leyendo equivocado. Isaías 50, versos 4 y 5. Yo decía, ¿por qué decía otra cosa? Jehová el Señor me dio lengua de labios para saber hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mis oídos para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo fui rebelde y no fui rebelde ni me volví atrás. O sea que la interpretación pueden ser dos cosas. La primera es: has abierto mis oídos. Podríamos decir que es porque estamos entendiendo de que cuando Jesús vino a la tierra, Él tuvo que abrir sus oídos en obediencia, porque siendo Jesús Dios, tomando forma de siervo y condición de hombre, Dios le dijo a su hijo: vas a ir a sacrificarte
por la humanidad. Cuando él abrió sus oídos, él pudo haber dicho en ese momento, no quiero hacerlo, pero por obediencia lo hizo y le prepararon cuerpo. Por esa razón es que dice, me preparaste cuerpo, porque el Verbo eterno se encarnó. Hablando de este tiempo en el que la gente celebra la Navidad, la encarnación de Cristo es algo sumamente importante, porque tenemos que comprender de que Jesús se encarnó tomando forma de siervo, tomando cuerpo, fue obediente hasta la cruz. Y por esa razón es que el estatuto de obediencia es tan importante, porque viene el Señor y dice, voy a obedecer. Abrí mis oídos para ser obediente. Esa es la primera de las cosas. Pero aún todavía hay una profundidad más grande, porque cuando nosotros hablamos de abrir los oídos y vemos en el original, no está hablando de voy a oír un poquito mejor, sino que en el original está hablando de una especie como de herida en el oído. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender de que aquí nos está hablando de algo mucho más profundo. En el momento en el que Jesús recibió la forma de siervo, se le abrieron los oídos, o abrió oídos. Y aquí yo voy a llevarte a Éxodo en el capítulo 20, versos del 1 al 6. Y aquí usted va a recibir algo muy, muy, muy especial. Perdón, después del 20. Deme un momentito, que la cita la tengo mal. Es 21, perdón. Éxodo 21. Versos del 1 en adelante nos dice: estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre por cuenta propia. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Esta parte es algo profundo, porque cuando nosotros vemos la ley de los esclavos, el esclavo que entraba a su periodo de esclavitud, voy a hablar un poquitito de esto así rápidamente. En el tiempo de los judíos, en el tiempo hebreo, si alguien de repente venía y se quedaba sin plata, se quedaba sin nada y no podía pagar nada, ya casi que estaba listo para morir de hambre, podía llegar con uno de sus hermanos y decirle: mira, voy a ser tu esclavo, pero por favor dame de comer a mí y a mis hijos. Entonces esta persona hacía caso de
la ley de los esclavos y le decía: me vas a servir durante 6 años y en el 7º año te vas a quedar libre. O sea, te voy a ayudar, yo te voy a dar de comer y vas a ser mi esclavo, vas a hacer todo lo que yo diga, y en el 7º año ya eres libre, junto con tu esposa. Pero si de repente venía esta persona y llegaba solito, y en ese tiempo de los 6 años se enamoraba de una de las esclavas, se casaba con ella, tenía hijos, y en el momento en el que terminaba su periodo de tiempo, él decía: tú quedas libre, la mujer y tus hijos se quedan aquí conmigo porque son mis esclavos. Entonces él venía y decía: ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar todo el tiempo contigo. Ya no voy a ser esclavo por obediencia, sino que voy a ser esclavo por amor. Entonces venía él y decía: ok, vamos a hacer un pacto entonces, y le horadaban la oreja y le colocaban una argollita para que esta persona pudiera entender de que tenía un pacto de esclavitud, ya no porque le estaban obligando a hacerlo, sino porque él quería hacerlo. En la profundidad de lo que estamos hablando ahorita, un esclavo por amor con una oreja perforada era el símbolo de que Jesús tomó cuerpo como esclavo por amor, a fin de que él pudiera quedarse con su mujer, con su esposa, con sus hijos. Entonces él viene y dice: prefiero seguir siendo el esclavo por amor para que mi esposa sea juntamente conmigo libre en medio de todo esto. Vea la forma tan profunda y tan preciosa de lo que el Señor nos está enseñando. O sea que esta parte de la escritura de Éxodo 21 se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo esclavo por amor, Él fue a morir. Tengo que decirlo, ya lo he dicho muchas veces, a Jesús nadie lo mató. Usted dice: pero si se murió en la cruz. Sí, Él murió en la cruz del Calvario, lo llevaron, pero a Él no lo mataron. Él se entregó por amor. Él se entregó por amor. Amén, porque le digo algo, nadie debería de dejar de entender esto. Jesús, siendo Dios, Él pudo haber agarrado a sus ángeles alrededor y venir a decir: en este momento todos ustedes van a quedar fulminados, y Él bajarse de la cruz. Es más, eso hubiera podido ser en el momento en el que Jesús estaba parado en la parte más alta del templo y Satanás diciéndole: mira, tírate, porque ahí está escrito que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Lo que Jesús viene y le dice en ese momento es: no, yo tengo que ir a morir en la cruz del Calvario por ellos, porque ellos son mi amor, porque Jesús nos amó hasta la última gota de su sangre. Ahora la pregunta sería en este momento, como primera cosa: nosotros como esposos moriríamos por nuestra esposa. Ojo a eso. Y un detalle adicional a esta parte, solo para mencionarlo, es que hoy en día muchos chicos vienen y se andan poniendo aretes, se andan poniendo piercings, y no se dan cuenta que lo que tiene es un símbolo de un pacto de esclavitud. Wow, ojo a eso. Entonces, no ande poniéndose chunches que no saben ni siquiera para qué son, solo porque alguien le dijo por ahí que te miras sexy. No, sino que realmente
démonos cuenta de que estamos acarreando pactos de maldición cuando no debemos de llevarlos. Ok, sigamos en función de esto que estamos leyendo. Luego el verso, regresamos a Hebreos, para la última parte. Hebreos capítulo 10, verso 9 nos dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Fue su voluntad anular todo sacrificio animal por un solo sacrificio del pecado, que es en Cristo Jesús. El verso 10 nos dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces somos santificados en Él porque anhela quedarse con nosotros como su esposa. Aún en este momento somos novia. El Señor quiere que nosotros entendamos que Él viene por una novia lista y dispuesta. Amén. Sí, verso 11: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Lo anterior nunca compró por su acción su constancia de hacerlo. Eran constantes los sacrificios y constantes los sacerdotes, pero ni así ninguno de ellos, porque son la sombra, son la figura de las cosas. El verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta parte no es que Jesús haya dicho: ay, qué rico, ya me cansé, y se sentó. No es esa la figura de haberse sentado a la diestra de Dios, sino que Él se sentó porque en ese momento Él había cumplido todas las cosas, y el sentarse evoca o simboliza el haber entregado el reino. Se recuerda del capítulo 4 cuando lo estudiamos, de lo del reposo. Él se sentó porque ya no había otra cosa más que hacer. Jesús es nuestro reposo. Él se sentó porque ya toda la obra ha sido terminada, ha sido cumplida en Cristo Jesús. ¿Le da palmas al Señor por esta? Los demás versos del 12 hasta el 18 dicen de corrido: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, ese ya lo leímos, pero leámoslo, un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es para glorificar al Señor, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga lo que dice: el Señor ya lo ve a usted y a mí perfectos. No somos perfectos ahorita. Usted va a decir: yo todavía metí la pata hoy por la mañana. Pero el Señor te ve a ti perfecto. El Señor viene y dice: cuando llegues a la presencia del Señor, alcanzarás la plenitud de la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Verso 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y extracta la parte que tiene que ver con Jeremías 31, 33 al 34, que hasta la leímos en la Santa Cena, y nos dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y el verso 18 nos dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El sistema de sacrificios que inició en Adán, que fue el primero que hizo un sacrificio cuando se vistió de pieles, finaliza en el postrer Adán, en el momento en el que Jesús ofreció su sacrificio por nosotros.
Si alguien le dice que tiene que andar ofreciendo otra cosa más, ya no existe otro sacrificio más por los pecados de nosotros. Le damos palmas al Señor por esto. Ok, a partir del verso 19 ya es otro estatuto, otra forma de predicar que la vamos a hacer en la próxima semana. Son 3 partes de las que vamos a dividir ese capítulo. Cierra sus ojitos para terminar. Los que están allá en redes sociales, cierra tus ojos también y le vamos a dar gracias al Señor, porque Él es el ejemplo máximo de el ser esclavo por amor. Y Padre, yo te doy gracias porque siendo un solo Dios, en tu sabiduría perfecta entregaste a tu Hijo Jesucristo, y el Verbo eterno, siendo Dios, tomó obediencia y tomó cuerpo y fue horadada su oreja para cumplir con el nuevo pacto, para quedarse con su iglesia, para quedarse con su esposa y con los hijos. Y Padre, hoy te agradecemos por ese amor tan grande que tú nos estableces a través de tu palabra. Te pedimos hoy que abras nuestros oídos para que nosotros también seamos siervos por amor, servidores por amor, que cuando sirvamos no sea por obligación. Y te damos gracias porque sabemos que tú tienes el cuidado de todo, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos para la próxima. Y los que estamos acá nos ponemos